Hola, buen mediodía. En el último video tratamos el asunto de la eliminación física accidental en la prehistoria. Creo que no he aclarado que les llamo formas históricas de la alteridad a estas que expuse en un mal apunte de pizarrón, del cual ya me deshice, como pueden ver. Pero en ese mal apunte de pizarrón señalaba yo las edades de las etapas, pues, de la historia europea, que es la que se ha conocido y se ha dado a enseñar en las escuelas como la historia universal, pero bueno, hay otras cuestiones que en otro momento comentaremos, que cuestionan esto de que no es la historia universal, digamos que es la interpretación europea de la historia que ellos han construido a partir de que son pues el continente que conquistó y colonizó al mundo entero, casi entero. Pero entonces decíamos que de acuerdo a estas edades, pues hay en cada edad una forma de trato predominante de la sociedad que se puede caracterizar como normal frente a los grupos que no caben en esta sociedad normal. O sea, que no caben porque no cumplen, no tienen las características básicas del modelo de persona o de sociedad normal, como lo dictan los grupos dominantes de esa época. En fin, lo que no dije es que no son etapas históricas, que no son edades, que no son situaciones que fueron y que ya no son, no. Les llamo yo formas históricas porque se generan en algún momento de la historia. Quedan como predominantes en ese momento de la historia y que no desaparecen. Tal vez pierden predominancia en el momento de que entra otra edad histórica, es decir, otras formas de interacción entre los gobiernos y sus súbditos o ciudadanos, entre los grupos sociales, en las formas de producir la vida, de consumir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que caracteriza pues a una etapa o edad histórica. Decía yo, estas formas no desaparecen. Si bien ya tratamos el asunto de la eliminación física accidental, es decir, que la persona que no tenía en la edad prehistórica, las personas que no tenían todas sus capacidades corporales para sobrevivir, pues simplemente se morían o se les dejaba morir, no intencionalmente, sino porque no se podía hacer nada, ¿no? Entonces morían prematuramente. Por eso es que casi no se ven, por eso es que casi no existen. Lo mismo sucede con las siguientes edades. Hoy vamos a tocar una segunda edad, también de eliminación física, es decir, también de muerte, también, ahora sí podemos hablar de asesinato, que se practicaba en las civilizaciones de la Edad Antigua, particularmente en la Grecia clásica y en Roma. Lo que fue esta sucesión de República Romana, Imperio Romano, Triunvirato Romano, en fin. Grecia y Roma, las cunas de la civilización occidental, así se les conoce. Efectivamente, casi todo lo que nombramos, decimos, costumbres, leyes, vienen de aquella época. La filosofía, el derecho, la medicina, tienen una raíz importante, no única, pero muy importante, en Grecia o en Roma, o en Grecia y Roma, porque Roma de alguna manera retoma muchas cosas de lo que sucedió en Grecia. Y Grecia no era Grecia. Grecia eran un conjunto de ciudades-estado independientes, peleadas entre ellas muchas veces, y donde en estas ciudades-estado se generaron los principios, digamos, del pensamiento occidental, el pensamiento que sí viene desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Desde la filosofía, la literatura, los principios científicos, si bien la ciencia se desarrolla ya realmente y surge como tal muchos siglos después, tiene sus bases precisamente en Grecia.
Y esto lo retoman los romanos. Yo creo que fue una dominación, un imperio muy sabio, el imperio romano, porque de alguna manera no destruye a su conquista, sino que la incorpora y le da nuevo sentido. Y bueno, y así es como ejerce una dominación en el mundo conocido, por ellos en ese momento, casi total y muy duradera. En fin, hemos mitificado, nos han enseñado que son dos grandes civilizaciones, donde se gesta el humanismo. Sí es cierto, se gesta el humanismo, pero también se gesta el imperialismo y se gestan las guerras de conquista, ¿no? Y también se practicaba, no olvidemos, la sociedad era esclavista. Mucho de lo que se habla de la democracia griega, pues era la democracia para los ciudadanos griegos que vivían del trabajo esclavo. Por eso es que ellos, entre otras cosas, inventan esta idea, esta frase, bueno, no la inventan, así vivían, ¿no? Decían que el ocio es el padre de la sabiduría. ¿Por qué? Pues para poder pensar, para poder estudiar, para poder cultivar tu intelecto, pues tenías que estar liberado del trabajo. Que el trabajo era básicamente trabajo físico también, trabajo corporal. Entonces, ¿quién ejercía, quién producía los alimentos, quién limpiaba las casas, quién conducía a los niños a la escuela? Pues evidentemente los esclavos, ¿sí? Incluso, les he de decir, les adelanto tantito, que figuras hoy muy bien prestigiadas, muy bien calificadas en la sociedad contemporánea nuestra, el pedagogo, por ejemplo, era un esclavo, el paidos agog, que significa el conductor de niños. ¿De qué estaba encargado el paidos agog? Pues básicamente de llevar a los niños de la nobleza ateniense, porque esto se daba en Atenas, no se daba en Esparta, no se daba en el Peloponeso, se daba en Atenas, ¿no? Eh, Llevaba a los hijos de los nobles griegos al liceo, al colegio, a la escuela. Esa era su función. Hay otro que es el didáscalos, ¿no? Que es el que ya se encarga de instruir a estos niños. Pero bueno, el paidos agog sí era un esclavo. Eh, lo mismo sucede en Roma, el trabajo es esclavo y bueno, lo que conocemos de las cosas que trascienden en su conocimiento hasta nuestros días, pues es el circo romano, ¿no? ¿Quiénes se mataban entre ellos o contra los leones en el circo romano? Pues esclavos. Entonces estas ciudades-estado, estas culturas, la griega y la romana, insisto, la griega era un conjunto de ciudades-estado, no había una ciudad-estado que se llamaba Grecia, no, eso viene mucho después, pero Roma sí es la capital del gran imperio romano, ¿no? Sí es una unidad política y cultural, pero en fin, todo esto para decirles que así como en la Edad Antigua, antes de Grecia y Roma, perdón, en la Edad Prehistórica, antes de Grecia y Roma, se dejaba morir a la persona que hoy conoceríamos como con discapacidad. Lo mismo sucedía, pero ya intencionalmente, ya como política de Estado, ya como acción de buen prestigio ante la sociedad, era el asesinato, el homicidio intencional de las personas diferentes. Si esto sucedía, ¿podremos pensar que ya desapareció? Pues no, no ha desaparecido. ¿Por qué no? El homicidio, bueno, no homicidio, sino la muerte accidental de las personas con discapacidad, pues se da hoy y lo seguimos viendo como causas naturales, ¿no? Eh, si por las afecciones que tiene algún sujeto enferma y muere, algún sujeto con discapacidad enferma y muere temprano, pues se entiende como una muerte natural. Suceden accidentes más comúnmente entre las personas ciegas cuando andan deambulando en la vía pública o bien en el hogar, porque pues, la carencia de la vista pues, les impide precaverse de situaciones que pueden ser letales, ¿no?
Pero vaya, es la naturaleza, ¿no? Así es, ni modo, ¿no? Qué triste, pero así es. Lo que empieza a escandalizar es pensar que hasta la fecha hay la eliminación física intencional, el homicidio, el asesinato intencional de personas con discapacidad. Hasta la fecha son prácticas, si bien ya no están a cargo del Estado, y quién sabe, sí sigue practicándose en muchas partes del mundo, tristemente, que si pues el niño viene mal, se le abandona, ¿no? Hace poco vi una película china, de la China de los años 30, donde se ve claramente que de repente una vecina en un campo de cultivo de arroz llega y les reclama a sus vecinos que por qué le andan dejando ahí a la niña, ¿no? En su arrozal. Y entonces aquí dicen, pues es que no estaba en tu arrozal, estaba en mi arrozal y estaba en el límite, en todo caso, cerca del límite entre tu arrozal y el mío. No, pero es que el pleito era que por qué habían abandonado a una niña para que muriera. ¿En qué lugar? El problema no era que la niña hubiera sido abandonada, sino en dónde la habían abandonado, ¿sí? Y parece ser, según lo que alcancé yo a entender de esa película, o la película lo dice claramente, no me acuerdo, era una práctica muy común, sobre todo si nacían niñas, porque pues, sabemos que China tiene una enorme población y que de pronto hubo una política del Estado para impedir el nacimiento de niñas, para favorecer el nacimiento de niños, porque los niños no se pueden embarazar, ¿sí? Entonces, si ya nació niña, pues ¿qué haces con ella? Sobre todo en los lugares más atrasados de la sociedad china, pues simplemente deshacerte de ella. ¿Y cómo te deshaces de ella? Dejándola morir, ¿no? O practicando directamente la muerte, el envenenamiento, la no nutrición, qué sé yo. Y así hay en todas partes del mundo casos que se dan a conocer hasta en las noticias donde la familia, los padres, disponen de la vida de sus hijos si sus hijos vienen mal. Si aceptamos que yo no acepto que la vida de un ser humano empiece desde la concepción, desde la fecundación, yo no lo acepto, pero mucha gente sí lo acepta. Y cuando se habla de un aborto profiláctico, es decir, si los ginecobstetras saben que el producto de una relación sexual, es decir, que un embrión o un feto tiene poca viabilidad para nacer o pone en predicamento la salud y la vida de la madre, se practica el aborto profiláctico. Incluso este aborto profiláctico es el único que se acepta en muchos sistemas jurídicos, en muchas sociedades y por muchas personas, ¿no? O sea, la única manera que se puede justificar un aborto es que tu hijo vendría muy mal, ¿no? Si estas personas consideran que la concepción es el origen de ese ser, que ya hay una persona desde que el esperma fecunda el óvulo, si creen en ello, evidentemente un aborto profiláctico es un asesinato. Y es un asesinato, un homicidio, que se inscribe en esto que yo llamo la eliminación física intencional de la persona que porta una diferencia que lo hace ser miembro de la sociedad discapacitada, anormal, atípica. Quería yo mencionar esto de las formas de alteridad porque es muy importante, por eso es que es importante tenerlas en cuenta, porque estas no han desaparecido, se siguen practicando en el día de hoy. Cuando veamos la siguiente, el endiosamiento, la siguiente forma histórica de alteridad, que es el endiosamiento, van a ver cómo están vigentísimas y mucho de lo que tiene que hacer la educación especial, el profesor en educación especial, las organizaciones que se dedican al desarrollo de las personas con discapacidad, a veces tienen que enfrentarse conflictivamente a las personas que endiosan a la discapacidad. En fin, pero hoy se trataba nada más de comentar en este video el asunto de la eliminación física intencional. Decíamos, como política de Estado o bien como acción
bien vista, esperada en los miembros de una colectividad. Y quiero hablarles de dos. Ustedes pueden buscarlo en internet, pueden buscarlo en los libros de historia, que es el monte Taygeto, T-A-I-G-E-T-O, ya no lo escribo porque lo escribo horrible, o la roca Tarpeya, T-A-R-P-E-Y-A, Tarpeya. Eran lugares, respectivamente, en Grecia, ahorita no recuerdo en cuál de los estados griegos, se practicaba la eliminación no solo a los criminales, a los que hacían faltas a la ley graves, que merecían la pena de muerte, se les arrojaba en el monte Taygeto. Se iban al monte Taygeto y se les desbarrancaba. Y moría, ¿no? Pues era muy alto. Desconozco qué tan alto, pero pues, es suficiente como para que cualquiera se matara al caer. Y lo mismo sucede en la roca Tarpeya, ¿no? Se arrojaban por estos dos desfiladeros, estas dos elevaciones, tanto, decía, a criminales, a delincuentes, como a personas, a niños con cierta discapacidad física notable. Física quiero decir otra vez corporal, orgánica. Ajá. Lo voy a tratar de ser más claro, decir orgánica, ¿no? Corporal, porque el mundo de la física, somos más biología que física nosotros, ¿no? Cualquier ser vivo es más organismo que mecánica, ¿no? En fin. Ustedes se pueden dar una idea, ustedes que son un poquito más, o mucho más jóvenes que yo. En este acto, en esta película que se llama El Rey León, donde el que se supone que es el sacerdote, me parece que es un mandril, ¿no? Viejo, que recibe al crío, al hijo del Rey León, que es ¿cómo se llama? Simba, no me acuerdo. Y lo muestra, ¿no? A la orilla de una roca saliente que da un abismo, lo muestra a la multitud, ¿no? Para que lo aclamen como el nuevo rey. Bueno, no es el asunto. Pero esta imagen, ¿no? Imagínensela con un juez, con un patricio, con un noble, ¿no? Tomando a un pequeñito, deforme, tal vez con alguna malformación congénita. No sé si era con o sin público, pero lo levantaba y lo aventaba. Y ya, ¿no? Recuerden que el ideal fundamental en estas dos sociedades tenía que ver con la perfección de cuerpo y alma. Recuerden que eran sociedades que ya cultivaban el desarrollo intelectual, el desarrollo moral, el desarrollo espiritual, de gran religiosidad, tenían un panteón de dioses. Panteón significa todos los dioses, no significa cementerio. Un panteón riquísimo, ¿no? Tenían un dios para cada cosa, y tenían semidioses, y tenían héroes, ¿no? Muy religiosa. Pero también, insisto, muy cultivadora del cuerpo. Creían mucho en la perfección del cuerpo, cultivaban el cuerpo, hacían cultura física, que se le llama, es decir, el cultivo del físico del ser humano, de la parte corporal del ser humano. Entonces, cuando alguien fallaba y no tenía posibilidades de apelar o apuntar hacia la perfección en cuerpo y alma, pues estos son los que eran víctimas de esta eliminación física intencional, que esta es la forma en que yo los nombré a finales del siglo XX. Ellos no los llamaban así de ninguna manera. Pero insisto, lo importante es conocer que esto sucedía en una sociedad ya clasista, muy claramente clasista. Había clases muy privilegiadas, poquitos, y enormes masas de clases sociales oprimidas, ¿no? Básicamente los esclavos.
y que esta forma de trato estaba generada por un valor fundamental de esa sociedad, que era esto de la perfección en cuerpo y alma. Y que esta forma de trato, es decir, el asesinato, perdura hasta nuestros días, afortunadamente, sin ser mayoritaria. Esto fue pues la eliminación física intencional que, repito, no se ha acabado del todo, ¿no? Es minoritaria, pero habrá que estar pendiente y que vale la pena considerar. Creo que todo esto es muy interesante y creo que esto es básico para la cabal comprensión de lo que está sucediendo hoy en día con el trato de esto que se define como sociedad normal frente a las personas con discapacidad, particularmente a los educandos con discapacidad. Hasta aquí llegó esta forma histórica de la alteridad. La película. ¿Qué película veía yo con mis alumnas cuando trabajábamos estos temas? Debe de haber mejores, pero en el momento en que tuve que seleccionar qué película, me quedé con la película El Gladiador, porque en la película de El Gladiador se ve claramente cómo parte de la normalidad de esclava, los esclavos tenían que estar lo suficientemente fuertes como para trabajar, y si no trabajaban, en el campo básicamente, en la agricultura, en la ganadería, en el cultivo, o al servicio de los ricos en sus casas, si no era así, entonces tenían que estar aptos para desempeñarse en el circo romano. Y esto se ve muy claramente, y hay una escena donde está herido el personaje principal, Máximo Décimo Meridio, este personaje que hace Russell Crowe, y está deprimido además, ¿no? Porque le acaban de matar a toda su familia. Entonces uno de sus acompañantes, un amigo, un buen amigo suyo, le dice, tienes que componerte, tienes que aliviarte, tienes que esforzarte, porque si no, te van a dar de comer a los leones, sin salir a la arena, sin llenarte de gloria, ¿no? Entonces ahí está muy claro, o sea, estás herido, no puedes pelear, no puedes desempeñarte como un esclavo normal. Él era un centurión, pero pues hay un nuevo emperador, cae en desgracia este centurión, y entra al circuito pues de los esclavos gladiadores, ¿no? Entonces, ahí en esta escena se ve muy claramente cómo los gladiadores, que eran una ocupación que desarrollaban los esclavos, tenían que estar perfectamente sanos para poder pelear. Y si no, ni siquiera les concedían la muerte en la arena, no. Se los daban como alimento a los leones, a los tigres, a las panteras, que también formaban parte del circo romano, pero ya no salían el personaje, el esclavo, el gladiador ya no salía. O sea, ya estaba ingerido por las fieras, ¿no? Esta era la película, habrá mejores, y van a ver, como cualquier película, si es una película más o menos fiel a lo que se dice que sucedía en esas sociedades, a lo que se ha estudiado, verán que prácticamente no hay personas ni mutiladas, ni con problemas, ni de grandes defectos físicos, ni intelectuales, ni perceptuales, ¿no? Es decir, veían bien, oían bien, pensaban bien, se movían bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Así eran? No, había una selección artificial de personas sanas. Esto, hay tendencias actuales que apuntan hacia allá, ¿eh? En fin, no se olviden, por favor, suscríbanse al canal si les interesa. Creo que aquí hay material interesante que puede empezar a discutirse para muchas cuestiones, incluyendo los conflictos que hay hoy entre el gremio de maestros de educación especial y las disposiciones institucionales de las autoridades salientes. Habrá que ver cómo viene lo próximo, ¿no? Pero creo que aquí hay un elemento muy interesante en estos videos. En fin, suscríbanse, denle me gusta, denle like, apunten a la campanita. Me conviene, me interesa que lo hagan en el YouTube para tener más visibilidad,
para que aparezca más pronto mis videos. Pero pues si lo quieren hacer nada más en el Facebook, porque estos videos los comparto en Facebook, pues está bien también. Y si no quieren ni ponerle nada, y si no se les antoja verlo, pues no se van a enterar de nada de esto. A lo mejor no es importante, yo creo que sí. En fin, nos vemos pronto.